¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí en Tierra Buena para el Día del Señor. Miguel, tercer domingo de Cuaresma. De Cuaresma, ¿no? Como decimos siempre, se va la vida muy rápido. Se va la vida. Apenas acaba de nacer. Acaba de empezar la Cuaresma. Y ya vamos a estamos comenzar a matarlo, ¿no? Ya está, sí, ándale. Muy bien. Pues si quieres vamos al texto. Sí, porque es un texto largo. Es un texto largo. Y también la explicación va a ser larga. Muy denso. Voy a procurar dar algunos datos históricos, unos aportes del simbolismo. Es un texto muy rico de simbolismo y yo creo que también como muy fundamental para entender la relación que Jesús nos propone con Dios. Y está enmarcado en un ciclo de sustituciones que se llaman. La sustitución de la alianza en las bodas de Caná, sustitución del templo en el episodio de los mercaderes en el templo, luego el Nicodemo, que sustituye la ley de Moisés, la ley antigua por una ley nueva, Espíritu Santo. por la acción del Espíritu Santo, y la samaritana sustituye al culto antiguo basado en las tradiciones que son tradiciones pues secas, vacías, tradiciones que en un momento dado fueron muy importantes en la riqueza espiritual, pero como toda tradición se va vaciando a tal punto que hay que llenarla. Y la sustitución del culto en los dos lugares, en Jerusalén y en el monte Garizim, se sustituye por un culto en el Espíritu y en verdad. Pues vamos a darle al texto, porque es muy emocionante, es un texto muy rico, lleno de riqueza, ¿no? Muy entrañable, sí. Ajá. Bien, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así como el Padre quiere que se le dé culto, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del mundo. ¿Qué tal? Uy, pues... Es un pasaje conmovedor, es un pasaje de una alta espiritualidad. Muy profundo. Muy sí. profundo y que nos llevaría horas y horas analizarlo, poder comentarlo en cada símbolo. Pero yo quiero remontarme al origen de este pleito de los samaritanos y los judíos. Ubicamos al rey David en el año 1000, por allí, y luego a su hijo Salomón. Y Salomón, que fue un rey que es memorable por su sabiduría, por que construyó el templo de Jerusalén, porque fue un gran negociante. En tiempo de paz. Sí, hay un declive al final de su vida debido a la idolatría que permitió de sus mujeres. Y también el cobro de impuestos obsceno, es un cobro de impuestos que era una verdadera explotación del reinado del imperio davídico, que iba desde el norte, desde lo que hoy es Líbano, Siria, hasta Egipto. Entonces, era un imperio muy grande y que no fue fácil sostener, y a fuerza de impuestos, a la muerte de Salomón, se dividió. El hijo de Salomón, Roboam, tuvo pues la inconsciencia de no solo facilitar el reinado, sino que cobró más impuestos porque era el rey, era jovencito, y sus amiguitos le dijeron:
pues dales. Quítales, ¿no? Y entonces Roboam, sintiéndose todopoderoso, impuso más impuestos. Roboam. Y Jeroboam, que fue el líder de la revolución, de la revuelta, dividió a 10 tribus de la casa de Israel en contra de Judá. ¿Sí? Entonces nace así el reino del norte, llamado el reino de Israel, y luego el reino del sur, llamado el reino de Judá. Entonces, pues la casa de David siguió reinando en el reino de Judá, pero sucedió que el reino del norte fue conquistado por los asirios. Hay que considerar que Israel está en un territorio muy estratégico, como un colchón. Los egipcios por un lado, por el sur, y los asirios y los persas y los babilonios por el otro. Y también los griegos llegaron a tener una influencia. En el territorio de Israel, pero era una tierra de colchón. Quien la ocupara tenía una cierta seguridad con respecto a los imperios del norte o del sur, ¿no? Entonces era una tierra muy cotizada, no solo por los verdes prados y de las cosechas y los animales, sino que era cotizado por el paso del oriente al occidente y del paso del norte al sur. Sí. Las caravanas cruzaban por Tierra Santa, ¿no? Y entonces el rey asirio, Sargón II, el rey asirio, en el año 722 más o menos, los 700, conquista el reino del norte. Y Samaria, que era la capital del reino del norte, Samaria queda devastada. Entonces los asirios tenían una política de intercambio de razas, ¿no? Conquistaban un territorio y sacaban a las personas más poderosas, a los ricos, a los guerreros, y los trasladaban a otros lugares para disolverlos. Claro. Y junto con eso, a los otros lugares los pasaban, por ejemplo, a Samaria. Entonces, Samaria quedó despojada de sus personas tradiciones más... también, ¿no? Sí, no, pero la cuestión era muy social. Quedó despojada de su alta sociedad y su estructura de gobierno y de su estructura militar, y fue invadida por gente que venía de Mesopotamia, de Babilonia. Y entonces, antes del exilio de Babilonia, porque el exilio de Babilonia es en el sur. Es del reino de Judea. Sí, del reino de Judá. Entonces, antes de eso, del exilio, hubo un intercambio social que hizo que se mezclaran las razas en Samaria. Y por supuesto que los judíos estaban en contra de eso, y los samaritanos tuvieron que mezclarse en razas y en religión. Claro. Y entonces la religiosidad de Israel, del reino de Israel, se vio comprometida, por un lado enriquecida, y por otro lado comprometida el culto de Yahvé por la interacción con estos pueblos que podríamos llamar árabes. Todavía no existían los árabes como tal, pero la raza sí existía, y podemos decir que los samaritanos son mezcla de israelitas con árabes. Actualmente pues la religión musulmana, pero antes no existía. No existía. Sí. Entonces, a tal punto llegó el pleito, que Samaria tuvo que hacer su centro de culto
en el monte Garizim. Entonces, en el monte Gerizim, que es un monte más al norte del monte de Sión o el monte Moriah, en donde está Jerusalén. Hubo una rivalidad absurda de odio prácticamente, y este odio fue incrementado a la 8ª potencia o a la 10ª potencia, porque los judíos destruyeron en el año 128 por allí el templo del monte Gerizim. Y en represalia los samaritanos fueron a hacer destrozos y una ¿cómo se llama? Una profanación del templo de Jerusalén, en el año 6, del 6 al 9 de nuestra era, ¿no? Entonces, los judíos fueron a destruir el templo de los samaritanos en el monte Gerizim, y en represalia los samaritanos fueron a hacer una profanación en el año 6, del 6 al 9. Y entonces, para el tiempo de Jesús, para el tiempo de la predicación de Jesús, ya estaba en su jugo, en su punto más álgido. Culmen, sí, de tal manera que los samaritanos, cuando veían que una peregrinación del norte iba a Jerusalén, como judíos iban a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios en el monte, los apedreaban, no los recibían, los trataban muy mal. El Evangelio de Juan dice una frase que es muy relativa: tenía que pasar por Samaria. No. Los judíos o los israelitas que iban a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios no tenían que pasar por Samaria, podían rodear, pero Jesús tenía que pasar por Samaria, en el sentido que tenía que incorporar a los samaritanos. Samaria o Samaria, se dice de las dos formas en castellano, es más correcto Samaria, pero tenía que incorporar este fragmento, esta porción del pueblo a su misión. Porque de cualquier modo los samaritanos se consideraban como también herederos, ¿no? De las promesas a Israel. Ajá. Y justamente a eso lo notamos porque está el pozo de Jacob, en el que se sienta Jesús. Nosotros podemos considerar como una frase muy cualquiera el que se sentó en el bisel del pozo, en el bisel del pozo, pero considerando que era un pozo sagrado, no te podías sentar allí. Claro. Jesús sentándose en el pozo y pidiéndole de beber a la samaritana le contesta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana y mujer, que te dé de beber? Y entonces Jesús le dice una frase que a nosotros se nos tiene que quedar muy en la mente: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Qué significa esto? El pozo de Jacob era un lugar de catequesis, porque los judíos, cuando hacían sus peregrinaciones a Jerusalén, iban en las caravanas y entonces cruzaban el Jordán y les explicaban a los hijos: así como nosotros estamos cruzando el Jordán, así nuestros antepasados cruzaron el mar Rojo. Y así como Yahvé hizo una proeza sacándonos de Egipto y liberándonos, nos mandó al desierto. En el desierto comimos las codornices, el maná, el agua de las piedras. Y esto nos hace recordar aquí
en el Jordán. Como Josué pasó el Jordán y reconoció en este paso la actualización de la liberación, Josué atravesó el Jordán como Moisés atravesó el Mar Rojo. Y entonces pues se dan la liberación, la conquista de la tierra prometida, de Canaán, y pues por supuesto que iban haciendo un recorrido catequético. El recorrido no era un recorrido que parara en los lugares estratégicos para comer y beber, no, era un recorrido que paraba en los lugares estratégicos de la catequesis, para el pueblo, para los niños. Entonces el trayecto se convertía en una verdadera ruta de catequesis, una ruta de turismo religioso, ¿no? Claro. Y entonces el pozo de Jacob era un tema prohibido porque estaba en Samaria. Es como un lugar prohibido, muy importante, porque fue el pozo que Yahvé Dios le dio a Jacob para que bebieran él, su familia y los ganados. Y entonces este pozo era un símbolo de la tradición, un símbolo de la generosidad de Dios para el pueblo. Entonces Jesús tenía que pasar, pues no tenía que pasar. Pudo haberse saltado por el otro lado del Jordán y luego, evitando el territorio de los samaritanos, entrar a Judea otra vez por el Jordán. Pero tenía que pasar. Y pasa y se sienta en el pozo. Y en este hecho de sentarse en el pozo hay una manifestación. Este pozo, que fue el símbolo de la generosidad de Dios con el pueblo de Israel, yo lo tomo como posesión. Es mi trono. Como entronizarse, eso estaba pensando. Entonces la samaritana le pide agua. Es una actitud muy, muy normal de Dios con nosotros. Primero nos pide. A veces nosotros decimos, ¿por qué me pide Dios? No, te pide para darte. Para darte. No te pide para explotarte. Esta actitud de Jesús con respecto a la samaritana, le pudo haber dicho, yo te voy a dar el agua viva y saltará como manantial en tu corazón. No le dijo eso en primer lugar, le dijo, dame de beber. Y entonces la samaritana, que llevaba su cántaro para sacar al agua del pozo, en la tradición de Israel, en la tradición que tocaba a esta generosidad de Dios, pero este pozo ya estaba seco, ya estaba a punto de fenecer, porque los pozos tienen una vida útil. Y entonces este pozo ya era muy antiguo, y pues nosotros sabemos que las estructuras geológicas van cambiando, se van moviendo los manantiales y se van moviendo los canales de agua. Es todavía una cosa que tenemos que considerar. En algunos balnearios de México se ha movido el agua y se quedan en algún momento por los temblores en seco, ¿no? Entonces este pozo ya había muerto, estaba a punto de morir, era una agua muy profunda. Si consideramos que el pozo es un símbolo de la tradición que unificaba al pueblo, porque Jacob era Israel, el padre de todas las tribus, este padre que era el unificador de todo el pueblo, se había quedado ya seco. Entonces Jesús le dice a la samaritana, dame de beber. La samaritana lleva su cántaro, las mujeres llevaban el cántaro al pozo ordinariamente. Era raro que los hombres llevaran el cántaro al pozo, pero esta mujer le dice, pues es el pozo muy profundo,
no te puedo dar agua, porque pues, es un símbolo este pozo ya, ¿no? Y entonces Jesús le contesta, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Haría de tu corazón un manantial. Y esto es la primera consecuencia que yo creo que es una explicación muy profunda para nuestra vida. Nosotros tenemos tradiciones que ya se han secado, tradiciones que ya no tienen el valor o la importancia o la fuerza que tuvieron en un momento. El aferrarse a estas tradiciones como rutinas que no se pueden dejar de hacer, rutinas que pierde uno un sentido profundo si se dejan de hacer, rutinas que a veces se han contaminado de separación, de pleito, de odio. Por ejemplo, yo pienso con respecto a las fiestas patronales, que a veces son de odio con respecto a la otra capilla, ¿no? Sí. A ver quién echa más cohetes, a ver cuántos muertos tenemos. Si tenemos 2 muertos, pues es mejor que tener uno o ninguno. Estas tradiciones que a veces se separan mucho de la espiritualidad de nuestra fe. Mucho. Pero aún cosas que parecen como más cercanas. Sí. Pensaba yo ayer en una, pienso hoy, ayer una persona me decía que estaba muy dolida, muy, porque había tocado a su Señor. ¿De qué estás hablando? No te entiendo. No te entiendo. Y dijo, sí, es que me dieron, ya ves con esto de la contingencia, ¿no? Ya. Recibió la comunión en la mano y yo le decía, pues tú cuando comulgas lo tocas con la lengua, con la boca. Se trata de comérselo. Decía una doctora, la parte más sucia que tenemos es justa la boca, por todo lo que hay. Y yo le hacía ver que en realidad Jesús vino para eso, ¿no? Sí. Y que al inicio, bueno, el tomen y coman, tomen y beban, pues era justo eso, tomarlo, recibirlo. Dice, es que yo pensaba que tomar era beber. No, pues no. Dice, pero entonces, ¿por qué a un cierto punto se vio que era conveniente así? Dije, bueno, pues la practicidad, bla. Y dice, no, pues yo sé que Jesús le dijo a alguien que... No, le dije, no creo que Jesús se ocupe de esas cosas. No. O sea, este tipo de cosas que ante una contingencia obviamente cambian y que por supuesto que tiene mucho más sentido, pero estas tradiciones que son las tradiciones de lo que me dijo mi abuelita. Ajá. Ni siquiera es una tradición de la iglesia, no es una tradición que se remonte al principio del cristianismo. Son tradiciones que se remontan al siglo pasado, al siglo XIX, cuando la espiritualidad se hizo puritana y estricta. Y la Eucaristía se alejó todavía más, ¿no? En un principio no fue así. En un principio, pues hasta las migajas se caían, ¿no? Yo no me imagino a los apóstoles, como nosotros le hacemos con el dedo, ¿no? El dedo mojado de saliva. Este manantial, este pozo, que en un momento fue causa de unidad, se había convertido en causa de desunidad y de pleito. Y por eso la tradición se secó y no daba, no era un representante digno de la unidad del pueblo de Israel. Y ahora tenemos a una persona que se sienta en el pozo. El Evangelio de Juan dice, era la hora sexta. La nona son las 9 de la mañana.
La sexta es a las 12 del día, A las 12. en donde no hay sombras, en donde no hay sombras. Las sombras se alargan en la mañana y se alargan en la tarde, porque es un momento que precede o es posterior a las tinieblas. Y entonces a las 12 del día es una claridad. En el cenit. Sí, total, no hay sombras. Entonces Jesús se sienta en el pozo a las 12 del día para que se manifieste que no hay error posible. Y entonces la mujer tiene de dos, aceptar el agua, que es el agua viva, que sale de la predicación de Jesús, de la palabra de Jesús, de la presencia de Jesús, de la persona de Jesús, o seguir recurriendo a una tradición que cada vez le cuesta más trabajo sacar una gota. Es como una necedad cuando nosotros estamos ya reafirmando las tradiciones que ya no dicen nada a nadie, y nos vamos quedando sin gente, y las viejitas dicen, ay, antes venían muchas personas, antes se llenaba la iglesia, antes en la fiesta del Sagrado Corazón, antes en la fiesta del... la tercera orden, sí, antes. Bueno, hay que renovarlas con la persona de Jesús. Esto es como algo que tenemos que entender. El agua es un símbolo del Espíritu, es un símbolo de la limpieza, de la purificación, de la vida. Entonces, el agua que Jesús nos da no es un agua estancada, sino es un agua que salta, que es como un manantial que nace en el corazón de quien está en contacto con la palabra de Dios, de quien está en contacto con la persona de Jesús, está haciendo el esfuerzo por vivir la fe cristiana, la experiencia cristiana. Cuando nosotros estamos en la idea de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, que es generoso con buenos y malos, que es generoso con justos e injustos, esto nos hace que en nuestro corazón esté brotando el agua viva, la persona de Jesús en nuestro corazón. Y entonces ya tenemos algunas frases emblemáticas, ¿no? Ve por tu marido, ¿no? No tengo marido. Y dices bien porque has tenido 5 y el que ahora es, pues tampoco es tu marido, ¿no? Había 5 santuarios a lo ancho de Samaria. Había 5 santuarios que se habían mezclado de muchas religiones paganas, tradiciones paganas. Hasta la fecha son muy como judíos, pero no judíos, ¿no? Sí. Con características judías de la ley y de las ropajes, pero en general son más mezclados con la cultura árabe, y ahora la cultura musulmana. Yeah. Pero había 5 santuarios. Y por eso le dice, pues, dices verdad, dices con toda verdad que no has tenido marido, porque los 5 que has tenido no son tu marido. No son tu marido. Tu marido es Yahvé. Tienes que regresar a Yahvé. Tienes que regresar a la obediencia de la palabra de Dios. Y en eso yo creo que se resume este capítulo dando paso a la sentencia final. Los judíos dicen que Dios está en Jerusalén. Los samaritanos que en el monte Garizim. Ni en uno ni el otro. Ni en uno ni en otro. Llegarán días en que ni en el monte Garizim ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad se dará culto
a Dios. Wow. Y esto nos abre Esta es la gran revolución, sí, ¿no? Esta es sí. la gran revolución. El cristianismo goza de esta característica de que en libertad, donde dos o más estamos reunidos en el nombre de Cristo, allí está Dios. No tenemos que trasladarnos a la Meca, ni a Jerusalén, ni a X catedral, ni a X monasterio. De X San Hipólito, sí, o Santuario Mariano. Bueno, o... bueno, no entres en esos temas. No, ya, por supuesto que no tenemos que trasladarnos a ningún lugar para entrar en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos concentramos y hacemos una oración en comunidad, en donde sea, podemos establecer santuarios y parroquias. No es que Dios nos diga en tal colonia o en tal lugar o con estas medidas, ¿no? O solo con el fulano de tal o con la fulanita que me ve todos los días. Sí, con el vidente o ahí vamos corriendo a ver qué dice la Virgen en Medjugorje. No, pues sí, lo podemos hacer como turismo. Como turismo podemos ir a la Basílica de San Pedro o a Jerusalén o a Fátima o a Lourdes o al santuario de Guadalupe. Pero para adorar al Señor no nos necesitamos trasladar en ningún lado. Nos tenemos que meter en el Espíritu y en la verdad. Y allí, en tu parroquia, en tu casa, en tu familia, con los pobres, con los más necesitados, en la calle, tú puedes hacer presencia de Dios, porque Dios ya no está encerrado en un lugar. Eso me llena de alegría cuando en la Semana Santa leemos el pasaje de Juan, en el que dice que al momento de morir Jesús en la cruz, se rasgan el velo del templo. Se escapa la presencia de Dios y se da cumplimiento a estas palabras: pues, destruyan este templo que en 3 días lo voy a reconstruir. En 3 días el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, el encuentro, es el lugar del encuentro. Wow. ¿Cómo ves? No, maravilloso. Y me haces pensar, bueno, primero una pregunta y después lo que... a mí me daba la impresión que esto de los 5 maridos también de alguna manera hacía referencia a la ley. No exactamente. No exactamente. No exactamente. Según los teólogos que analizan el Evangelio de Juan, se trata de la más referencia bien de los 5 santuarios. Los 5 santuarios y de la infidelidad del pueblo samaritano con respecto a Yahvé. Que pues como que no le había quedado de otra. Una de las cosas que necesitamos, me parece, recuperar muchísimo es esta frescura de la relación con Dios, que se va reproponiendo y se va haciendo novedosa, porque si no se hace novedosa, pues ya no es, ¿no? Sí. Y pienso en la fatiga que hacemos ahora en justo proponer la relación con Dios desde estas lógicas. Tú decías a las viejitas, pero muchas veces escuchando en el ambiente clerical esta dificultad, ¿no? de proponerse, pues más allá de estas lógicas que pues hicieron una tradición por angas o por mangas, o porque la unidad en Trento, o por el puritanismo que nos penetró también en la Iglesia Católica, que fue condicionando de manera impresionante nuestro modo de vivir la relación con Dios, o de celebrarlo en toda la ritualidad. Y entonces pensaba en este teólogo, que a un cierto Castillo, que hemos citado en alguna ocasión, que dice: el ser cristianos no tiene que ver con el rito, sino, hablando del mandamiento del ama a tus enemigos, ¿no? Sino con la ética, ¿no? En el sentido de vivir
pues en actitudes que son bondadosas para los demás, ¿no? Entonces, en la solidaridad, en el perdón, en la aceptación del otro, en el perdón, en el no ser violentos, dice, se caracteriza la vida cristiana de parecerse como al Padre, justamente en que necesitamos llegar a la idea de ser capaces de no hacerle daño a nadie. Sí, sí, sí. No hacerle daño, no solo físicamente, sino, como dice el Evangelio, cuando habrán oído que se dijo no matarás. El que mate será reo de condenación, reo del tribunal. Entonces yo les digo, pues que el que piensa ya, y el que insulta, peor. El y el que desprecia, bueno, ya, pues es el reo de condenación, al ¿no? fuego eterno, ¿no? Sí, entonces no solo en el exterior, sí, porque a veces decimos, yo no mato, yo no hago mal a nadie. No, bueno, pero internamente no, las actitudes, ¿no? Las actitudes. Y es un detalle de ejercicio espiritual, no de ejercicios de predicación, sino es ejercicios espirituales de trabajo, trabajo interior, de irse conformando al Padre. Así es. Y creo que nos da muchas pistas en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, de una gran esperanza para poder renovar también nuestro estar, digo como pastores principalmente, pero también para cada bautizado, de estar en la alegría de ir predicando a Jesús, sí, desde esta libertad de poderlo, sí, de poder darle culto al Padre en Él, en cada momento de nuestra vida. Muy bien. ¿No? Y no limitarnos a los espacios, a los tiempos, que están privilegiados. El espacio privilegiado de una parroquia es un espacio en el que está todo dispuesto para la meditación, hay que cuidarlos, ¿no? Pero pero es en este sentido de cómo nos ayuda, cómo puede propiciar para que el resto de las acciones de la vida esté caracterizado de la unión con Dios, ¿no? Y entonces pues se abren 1000 posibilidades. Muy bien, ¿no? Muy bien. Oye, pues qué bien, qué buena reflexión. Me quedan muchos puntos, espero también a nuestras amigas y amigos que nos ayuden pues a vivir con una actitud de tanta esperanza, aún ahí en estos días donde parece que los tiempos ya están acabando y que no sé qué, pero bueno, la novedad del Evangelio sigue siendo una realidad. Una realidad. Bien. Pues bendiciones. Bendiciones.